¿Crees que la inspiración puede venir de los lugares más inesperados? Imagina un gato travieso, unas pinturas desparramadas y un bloqueo creativo a punto de romperse. ¿Cuál ha sido la cosa más inusual que te ha inspirado alguna vez? Cuéntamelo en los comentarios. Déjame contarte sobre Julia. Era una mujer de esas que inspiran solo con mirarlas. Su cabello completamente blanco, recogido en un moño desordenado, y sus manos, marcadas por el paso del tiempo, contaban historias de una vida dedicada al arte. Julia había sido una pintora excepcional, conocida por su habilidad para capturar emociones en sus lienzos de una manera que dejaba a todos sin palabras. Pero ahora, algo había cambiado. Su estudio, ese lugar que siempre había sido su refugio, estaba diferente. Antes, cuando entrabas allí, podías sentir la energía vibrante de la creatividad, el olor a pintura fresca, los pinceles esparcidos por las mesas, los colores que parecían saltar de los lienzos. Pero últimamente, el espacio parecía apagado. Los pinceles acumulaban polvo, los colores estaban secos en sus tubos, y los lienzos en blanco se apilaban en las esquinas, esperando que Julia volviera a ser la mujer que una vez fue. ¿Y qué había pasado con Julia? Bueno, estaba atrapada en un bloqueo creativo que parecía eterno. Imagínate, sentarse todos los días frente a un lienzo en blanco y sentir que no hay nada dentro de ti que puedas expresar. Eso era exactamente lo que le pasaba. Julia miraba el lienzo y lo único que veía era un reflejo de su propia incertidumbre. Este bloqueo había comenzado después de su última gran exposición. Fue un evento increíble, un homenaje a su vida y a su obra. Las críticas fueron excelentes, el público quedó maravillado, pero cuando todo terminó, Julia sintió un vacío. Era como si, al haber mostrado su mejor trabajo al mundo, se hubiera quedado sin nada más para dar. Esa idea la atormentaba, y con cada día que pasaba, su confianza en sí misma se desmoronaba un poco más. ¿Y si ya no tengo nada nuevo que decir?, se preguntaba en silencio. Era una pregunta que no la dejaba dormir por las noches. Y, claro, su edad no ayudaba. Aunque su mente seguía llena de ideas, su cuerpo ya no respondía como antes. Sus manos temblaban un poco más, y cada trazo le tomaba más tiempo del que recordaba. Esto solo aumentaba su frustración. Intentó todo para recuperar su inspiración. Escuchaba música, leía libros de poesía, miraba sus propias obras antiguas buscando alguna chispa. Incluso salió a caminar por los parques que tanto amaba, esperando que la naturaleza le devolviera la claridad. Pero nada funcionaba. Cada vez que regresaba al estudio, se sentía más atrapada, como si las paredes se cerraran a su alrededor. Entonces, cuando parecía que no había salida, sucedió algo inesperado. ¿Sabes esos momentos mágicos que cambian todo cuando menos te lo esperas? Bueno, para Julia, ese momento llegó en forma de un pequeño visitante peludo, un gato travieso que estaba a punto de llenar su vida de colores nuevamente. Pero eso es algo que te contaré más adelante, porque créeme, lo que viene es tan especial como inesperado. Lo que quiero que recuerdes es esto: Julia estaba al borde de rendirse. Pero la vida, con todas sus sorpresas, tenía otros planes para ella. Y, quién sabe, tal vez su historia sea un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la inspiración puede estar esperando en el lugar menos pensado. Julia no estaba esperando a nadie, y mucho menos a un gato. Lo cierto es que en su vida no había lugar para animales, ni para el desorden que pudieran traer. Sin embargo, la vida tiene una manera curiosa de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Fue en una tarde lluviosa, un jueves cualquiera, cuando todo cambió. Estaba en su estudio, como de costumbre, mirando un lienzo vacío. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas y el silencio que la rodeaba parecía aún más profundo. Julia se había sentado frente al caballete esa mañana con la esperanza de que algo, cualquier cosa, pudiera inspirarla. Pero el tiempo pasaba, y sus manos seguían inmóviles. La luz se desvanecía poco a poco, y con ella su esperanza. Estaba a punto de levantarse cuando escuchó un pequeño sonido proveniente de la puerta, seguido de un maullido suave pero insistente. Al principio pensó que era el viento, o tal vez alguna de las hojas que se habían despegado de los árboles, pero el sonido se repitió. Era más cercano, como si alguien estuviera pidiendo entrar. Se acercó a la puerta con cautela y, al abrirla, se encontró con una sorpresa: un gato,
de pelaje gris y ojos enormes, la miraba fijamente. No parecía un gato común, sino uno con una mirada llena de curiosidad y audacia, como si supiera que su llegada traería consigo un cambio. Julia, sorprendida pero sin rechazar al animal, le ofreció una sonrisa. «¿Y tú qué haces aquí?», murmuró, como si el gato pudiera entenderla. El gato, en respuesta, saltó rápidamente hacia el interior y empezó a explorar el estudio con una energía desbordante. Saltaba de una mesa a otra, olisqueaba los pinceles y las pinturas, y corría por el suelo con una agilidad que hacía rebotar los colores en el aire. Al principio, Julia intentó ignorarlo, convencida de que se trataría de una visita pasajera. Tal vez había escapado de alguna casa cercana o, simplemente, estaba buscando refugio de la tormenta. Pero lo que no sabía era que este pequeño felino estaba a punto de invadir su mundo de una manera que jamás imaginó. Durante las primeras horas, Julia observó al gato con una mezcla de intriga y desconcierto. Mientras él corría por el estudio, sus patas dejaban pequeñas huellas de pintura por el suelo y las paredes. Cada vez que se acercaba a un rincón, se metía en una especie de trance juguetón, investigando todo lo que caía en su camino. En un momento, sin que Julia lo viera venir, el gato se subió al estante donde descansaban los tubos de pintura y, con un movimiento rápido, los empujó al suelo. Los tubos rodaron por el suelo, abriéndose y dejando escapar colores brillantes sobre las tablas del estudio. Julia, inicialmente sorprendida, no pudo evitar reírse. El caos que había causado el pequeño gato era evidente, pero algo en su risa resonó profundamente en ella. Fue la primera vez en mucho tiempo que se permitió reír de forma genuina, sin preocuparse por el desorden, sin pensar en la perfección. En ese instante, Julia se dio cuenta de que el gato no solo estaba jugando con las pinturas, estaba rompiendo una barrera interna que había construido en su vida. Era como si el felino tuviera un don para hacerla recordar la alegría de crear sin restricciones, sin miedo al desastre. En medio de ese caos, de repente, Julia empezó a ver algo que no había notado antes. El gato, con su energía desbordante, estaba creando algo muy especial, aunque no de la manera en que ella lo hacía. Las manchas de pintura que dejaba a su paso no eran desordenadas, sino vibrantes, llenas de vida, como si las propias pinturas estuvieran bailando en el aire. El gato, al parecer, no tenía miedo al error. No tenía miedo de ensuciarse, de mezclar colores, de manchar el lugar. Simplemente disfrutaba del momento, de la acción, de la libertad de ser. Y esa libertad era precisamente lo que Julia había olvidado. En sus años de perfeccionismo y autocrítica, había perdido esa chispa de juego y exploración que alguna vez la había impulsado a crear sin límites. A medida que el día pasaba, el gato seguía su recorrido por el estudio. Saltaba de un lado a otro, provocando más caos, pero de una manera tan encantadora que Julia no podía sentirse molesta. Por el contrario, comenzó a sentir una extraña sensación de alivio. Había algo contagioso en la energía del gato, algo que la hacía soltar las tensiones que había acumulado a lo largo de los años. Julia observó cómo, en su carrera incesante, el gato dejaba tras de sí una serie de patrones interesantes, líneas, manchas y formas que parecían caóticas, pero que, al mismo tiempo, eran completamente fascinantes. No sabía por qué, pero algo en la visión de ese desorden de colores comenzó a despertar una idea en su mente. Quizá, solo quizá, la pintura no tenía que ser perfecta. Quizá el arte no tenía que seguir reglas. Quizá, solo quizá, lo que necesitaba era dejarse llevar por la espontaneidad del momento, tal como lo hacía el gato. Y fue en ese preciso momento, mirando a su pequeño visitante con una sonrisa tímida, que Julia comprendió que su bloqueo creativo no se iría a menos con más esfuerzo o más perfección. Se iría a menos si se dejaba llevar, si recuperaba la ligereza y la curiosidad que tenía cuando era joven. Si se permitía ser libre, como lo era ese gato travieso. Ese día, el gato no solo había invadido su estudio, sino también su mente y su corazón. Y aunque Julia no lo sabía aún, ese pequeño felino traería consigo la inspiración que tanto había estado buscando. ¿Te ha sorprendido la llegada del gato a la vida de Julia? A nosotros también. Si te ha gustado este pequeño giro en la historia, no olvides darle un like, dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre cómo la creatividad puede surgir de los lugares más inesperados,
y suscribirte para no perderte lo que viene. Nos encantaría saber tu opinión y compartir esta aventura juntos. Julia había dejado de intentar detener al gato, al menos por esa tarde. Después de todo, el pequeño felino había logrado algo que ella misma no había conseguido en mucho tiempo: hacerla sonreír y recordarle que el arte, en su forma más pura, no necesita ser perfecto. El caos que había causado en el estudio no era más que una forma diferente de expresión. Y, mientras observaba las manchas de pintura en el suelo y en las paredes, una idea comenzaba a germinar en su mente. Era como si todo ese desorden hubiera abierto una puerta hacia una forma nueva de ver la pintura. El gato, por supuesto, no tenía idea de la revolución que acababa de desatar. Estaba demasiado ocupado saltando de una mesa a otra, mirando curiosamente los tubos de pintura que aún se derramaban sobre el suelo. Se acercó a un pequeño bote de pintura roja que había caído por accidente y, con una agilidad sorprendente, lo empujó con su pata. El bote giró en el aire, derramando su contenido sobre un trozo de tela que estaba sobre una mesa. La tela, previamente blanca, ahora mostraba una mancha de color vibrante que se expandía lentamente. El gato, intrigado, observó cómo la pintura se extendía sobre la superficie, como si entendiera que estaba creando algo. Julia, en un principio sorprendida por la destreza del gato, no pudo evitar reírse nuevamente. Pero algo en esa risa cambió. Ya no era la risa nerviosa de alguien que se siente impotente ante el caos, sino una risa genuina, llena de asombro. Observó cómo el gato, ahora completamente absorbido por la pintura, extendía sus patas sobre la tela manchada. Sus movimientos eran rápidos, casi coreografiados, como si estuviera pintando un cuadro sin ser consciente de ello. Cada golpe de su pata dejaba una nueva marca en el lienzo, cada trazo un camino impredecible. Julia se acercó lentamente, cautelosa, pero también curiosa. No podía evitar sentir que algo mágico estaba sucediendo frente a sus ojos. Mientras el gato continuaba su exploración artística, ella lo observaba con una mezcla de fascinación y asombro. Cada vez que el gato daba un paso, la tela se transformaba, se llenaba de manchas, líneas y patrones que, aunque caóticos, formaban una especie de armonía inexplicable. No era arte de la manera convencional en la que Julia lo había conocido, pero había algo profundamente hermoso en ese proceso espontáneo. Era como si el gato estuviera liberando una parte de ella que había estado encerrada durante años. Entonces, como si lo hubiera entendido todo, Julia se agachó lentamente y comenzó a recoger algunos de los tubos de pintura que el gato había desparramado. Sin pensarlo demasiado, empezó a agregar más colores al lienzo improvisado. Rojo, azul, amarillo. Los colores fluían de manera libre y sin restricciones, mezclándose de una forma que nunca había intentado antes. El gato, en su curiosidad infinita, seguía en su propia danza, empujando más pintura sobre la tela, mientras Julia, ahora más animada, añadía su propio toque al caos. Algo extraño comenzó a suceder. Mientras el gato continuaba sus saltos y sus patas dejaban más huellas de pintura, Julia se encontraba cada vez más inmersa en el proceso. Ya no pensaba en lo que estaba haciendo, no se preocupaba de si las líneas eran perfectas o si el color era el adecuado. Simplemente se dejaba llevar por el momento. Sus pinceladas eran suaves, sin la presión de la perfección, sin la ansiedad de los resultados. Era como si el gato le hubiera recordado algo que había olvidado con el tiempo, que el arte no siempre tiene que ser planeado, que la belleza puede surgir del caos, que la verdadera creatividad nace de la libertad de crear sin barreras. El estudio, que en un principio había sido un espacio de frustración, ahora se llenaba de color y vida. Los colores mezclados en la tela, el sonido suave del gato jugando y saltando, el aire fresco que entraba por la ventana. Todo parecía estar en su lugar, incluso en su aparente desorden. El gato, con su manera de moverse tan despreocupada, había logrado romper una barrera invisible que Julia había construido alrededor de sí misma. Ya no se sentía atrapada por las expectativas de su arte, ni por el peso del perfeccionismo. Simplemente estaba pintando. Estaba viviendo el proceso. Pasaron horas sin que Julia se diera cuenta. El gato, exhausto después de tanta actividad, se tumbó en el suelo a descansar, mirando su obra con una expresión que solo los gatos pueden tener, una mezcla de satisfacción y tranquilidad. Julia, por su parte, no quería detenerse.
Miraba el lienzo ante ella, ahora lleno de colores y formas abstractas, y sentía que algo dentro de ella se había desbloqueado. No importaba si era arte o no, lo que había hecho era algo que nunca habría imaginado antes. El arte no tenía que ser una obra maestra, podía ser simplemente un momento de expresión, una forma de dejarse llevar por la vida, de liberarse del miedo al fracaso. El gato había logrado algo más que crear manchas de pintura en un lienzo. Había enseñado a Julia una lección importante: la verdadera creatividad no está en los resultados, sino en el proceso. Y en ese proceso, la perfección no tiene cabida. En su lugar, existe la espontaneidad, la curiosidad, el caos y, sobre todo, la libertad. Así, con una sonrisa en el rostro y el corazón ligero, Julia entendió que, a veces, lo más importante no es lo que pintamos, sino cómo nos sentimos mientras lo hacemos. Y en ese momento, gracias al pequeño gato travieso, Julia había redescubierto lo que realmente significaba ser una artista. El amanecer del día siguiente llegó silencioso, pero Julia, por primera vez en mucho tiempo, ya estaba despierta antes de que el sol asomara por el horizonte. El gato, que había pasado la noche acostado junto a su estudio, parecía tan tranquilo como siempre, pero Julia sabía que algo había cambiado dentro de ella. La mezcla de colores sobre el lienzo, aunque imperfecta, ahora era para ella un reflejo de su propia transformación. El caos que el gato había traído consigo no solo había invadido su espacio físico, sino que había tocado algo mucho más profundo en su ser. Algo en su interior había despertado. La noche anterior había sido un despertar inesperado. Mientras veía el lienzo cubierto de manchas, líneas y colores vibrantes, Julia comprendió que el arte no tenía que ser un proceso rígido ni controlado. Durante años, había tratado de imponer su propia perfección en cada pincelada, pero había olvidado lo esencial: el arte no debía ser forzado, debía fluir. Y ese pequeño gato, con su insaciable curiosidad, le había mostrado cómo liberarse del miedo al desorden, cómo rendirse ante la imperfección y cómo permitir que su creatividad hablara sin restricciones. Al día siguiente, el estudio no era simplemente un espacio lleno de pintura y pinceles. Había algo mágico en el aire. Julia se sentó frente al lienzo una vez más, esta vez con una sensación de calma que no había experimentado en años. El gato se había acurrucado junto a su mesa, como si también esperara que algo nuevo sucediera. Sin pensarlo demasiado, Julia comenzó a pintar. No se preocupó por la composición, no trató de seguir ninguna regla. Solamente se dejó llevar por la textura de la pintura, el movimiento de sus brazos y la sensación de los pinceles deslizándose sobre la tela. Cada trazo que daba era una liberación, cada color que elegía, una manifestación de lo que sentía en ese momento. Ya no había tensión en sus movimientos, no había ansiedad por hacer algo correcto. Solo había el puro acto de crear, de expresarse. Mientras la pintura fluía bajo sus dedos, el estudio comenzó a llenarse de una nueva energía. Los colores se combinaban con un ritmo que no era premeditado, pero que tenía su propia armonía. El gato, con su presencia tranquila, observaba en silencio. Parecía entender lo que estaba sucediendo. Como si fuera parte de ese proceso, como si su caos inicial hubiera sido la chispa que Julia necesitaba para reconectar con su verdadero ser artístico. A medida que los días pasaban, Julia continuó con su nueva forma de crear. No se apresuró. No se exigió nada. Y fue en ese espacio de no estrés, de no esperar nada, que la verdadera magia comenzó a ocurrir. En lugar de buscar la perfección, buscó la autenticidad. Cada cuadro que pintaba se llenaba de emoción genuina, de ese momento en el que la mente se desconecta y el alma se expresa a través de los colores. Ya no le importaba si el lienzo era un reflejo de su habilidad técnica, lo que importaba era lo que sentía mientras lo hacía. Una tarde, Julia se detuvo un momento a mirar su trabajo. El lienzo frente a ella estaba cubierto de colores que se mezclaban en formas abstractas, algunas más intensas, otras más suaves. Había algo en ese caos que le transmitía una profunda sensación de calma. No era el resultado lo que la llenaba, sino el proceso, ese momento en que, al igual que el gato, se había entregado completamente al acto de pintar sin prejuicios. Y cuando miró a su alrededor, vio que el estudio ya no era un lugar de miedo o duda. Había regresado a ser un espacio de libertad. Un lugar donde el arte fluía con naturalidad, sin barreras, sin expectativas.
El gato, como si estuviera consciente de su papel en esta transformación, se acercó a la mesa y se tumbó en la tela fresca. No importaba lo que el gato hiciera ahora, para Julia él siempre sería la inspiración. En cada pincelada, en cada trazo, sentía la conexión con ese ser pequeño y juguetón que había desterrado sus miedos. El gato había sido el catalizador de todo esto, el que la había empujado a recordar que la creatividad no es un camino recto ni claro, sino uno lleno de giros inesperados. A través de esa relación tan simple y a la vez tan profunda con el gato, Julia entendió que la creatividad no depende de la edad, ni de la perfección, ni del control. Se trata de soltar, de confiar en el proceso, de permitirte experimentar. Era como si la presencia del gato le hubiera permitido a Julia descubrir una parte de sí misma que había quedado olvidada, la niña que jugaba con las pinturas, la artista que creaba sin miedo al error, la mujer que podía, por fin, disfrutar de la libertad que viene con ser imperfecta. El verdadero cambio en Julia no fue solo la calidad de su arte, sino la paz interior que comenzó a sentir al crear. Ya no veía el arte como una obligación ni como una búsqueda de validación externa. Ahora, para ella, pintar era un acto de autocomprensión, de liberación, de conexión con lo más profundo de su ser. Y todo comenzó con un pequeño gato travieso que, sin saberlo, la había guiado hacia su propia transformación. Así, Julia siguió pintando, día tras día, sin prisas, sin miedos. Cada lienzo que tocaba se convertía en un testimonio de su nueva filosofía. El arte, como la vida, no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser verdadero. Y eso, al final, fue lo que ella encontró en sus pinturas, la verdad de su alma, la autenticidad de su expresión, y la libertad de ser quien realmente era. A medida que los días se deslizaban hacia semanas y las semanas hacia meses, Julia se dio cuenta de que la presencia del gato había dejado una huella mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. El pequeño felino, con su naturaleza juguetona y despreocupada, había sido el catalizador de un cambio significativo en su vida, pero también había marcado el inicio de una nueva etapa como artista. Julia, antes conocida por su rigidez y perfeccionismo, ahora se veía a sí misma como una mujer liberada de las cadenas que ella misma se había impuesto durante años. La ansiedad y la autocrítica que habían dominado su arte se habían disuelto, reemplazadas por una nueva perspectiva. La creatividad no es un acto de control, sino de entrega y exploración. El gato, sin saberlo, había servido como su maestro. A través de sus travesuras y su inocencia, Julia había aprendido a pintar sin miedo, a aceptar el caos como una forma de belleza y a reconocer que la imperfección también tiene su valor. A lo largo de este proceso, la relación que había nacido entre el gato y ella se había transformado en algo simbólico. En cierto modo, el gato era su alter ego creativo, libre, sin restricciones, y lleno de curiosidad. Cada vez que el gato jugaba con la pintura, Julia lo veía como un reflejo de su propia capacidad para crear sin límites. Y fue gracias a este pequeño compañero que pudo romper las barreras de su mente. Lo que comenzó como un accidente de pintura en el estudio se había transformado en algo mucho más profundo. Julia comenzó a ver el arte no solo como un medio de expresión, sino como una forma de sanar. La pintura, que antes le traía frustración, ahora le otorgaba paz. Cada lienzo era una oportunidad para liberar sus pensamientos, para plasmar en colores lo que no podía decir con palabras. Ya no sentía la necesidad de cumplir con un estándar estético. En lugar de eso, se permitió pintar lo que sentía en ese momento, sin preocuparse por cómo debería verse al final. Y al hacerlo, se dio cuenta de que el arte tenía el poder de sanarla, de conectarla con sus emociones más profundas, de permitirle liberarse de las ataduras del pasado. Un día, mientras observaba uno de sus cuadros más recientes, un retrato abstracto lleno de colores vibrantes y formas fluidas, Julia se detuvo y se dio cuenta de algo crucial: ya no necesitaba la aprobación externa. El arte que había creado era suyo, y solo de ella. Durante años, había buscado la validación de otros, deseando que sus pinturas fueran reconocidas, admiradas, perfectas. Pero ahora entendía que la verdadera validación venía de dentro. El reconocimiento más importante era el que ella misma se otorgaba, la satisfacción de haber creado algo que reflejaba su verdadera esencia. Y ese era un regalo que el gato, de una manera tan simple y directa, le había ayudado a descubrir.
Julia comenzó a compartir su arte en exposiciones locales. Aunque al principio se sintió nerviosa, algo había cambiado en ella. Ya no le preocupaba tanto el juicio de los demás. Al contrario, cada exhibición era para ella una oportunidad de compartir su proceso, su viaje hacia la liberación creativa. Las primeras críticas fueron mixtas, pero Julia ya no estaba preocupada por la opinión ajena. Lo que le importaba era el proceso de crear, la sensación de estar conectada con su ser más profundo a través del arte. Lo que sucedió a partir de ahí fue un reflejo de la transformación interna de Julia. Su arte, antes rígido y preocupado por la perfección, comenzó a resonar con aquellos que lo veían. La gente comenzó a notar algo en sus pinturas que no podían definir con palabras. Había una energía en ellas, una sensación de liberación, una autenticidad que tocaba el alma de quienes las observaban. La crítica, en lugar de ser negativa, se convirtió en algo constructivo, un medio para seguir explorando nuevas formas y técnicas, pero sin perder la esencia de lo que Julia había aprendido. Poco a poco, Julia comenzó a ganar reconocimiento, pero lo que más le sorprendió fue el tipo de personas que se sentían atraídas por su trabajo. No eran solo los expertos o los coleccionistas de arte, sino personas comunes, como ella misma, que también estaban buscando una forma de expresarse sin miedo al fracaso. Julia se convirtió en un símbolo de la posibilidad de empezar de nuevo, de dejar atrás las restricciones autoimpuestas y de abrazar la libertad creativa. Y mientras caminaba por el pasillo de su primera exposición importante, rodeada de sus obras, miró a su alrededor y vio a muchas personas sonriendo, viendo sus pinturas con una mirada de asombro. Fue entonces cuando entendió que su arte, al igual que su vida, no estaba destinado a ser un producto terminado. Era una conversación continua, un proceso de crecimiento constante. El gato, que nunca había dejado de acompañarla en su estudio, se convirtió en una figura simbólica en la vida de Julia. Ella comenzó a referirse a él como su compañero de arte, el que le había mostrado el camino hacia la verdadera libertad creativa. Cada vez que miraba a su alrededor, veía que su arte reflejaba ese viaje, un viaje que había comenzado con un pequeño gesto inocente, el juego de un gato con pintura. Y, al final, Julia entendió que ese había sido su mayor regalo, el recordatorio de que el arte no es una meta, sino una experiencia que se vive en el proceso. Finalmente, Julia comprendió que la verdadera libertad creativa no viene de dominar una técnica o de seguir un camino trazado. Viene de la capacidad de rendirse al proceso, de permitirte ser imperfecto, de dejarte llevar por la curiosidad, la alegría y la sorpresa. Gracias al gato, Julia no solo había encontrado su voz como artista, sino también una paz interior que le permitió ver la vida, y el arte, de una manera completamente nueva. Y al mirar su trabajo, ya no veía una serie de cuadros, sino un reflejo de su propia transformación, de una mujer que había aprendido a liberarse y a crear sin miedo, sin restricciones, sin expectativas. Solo creando por el simple placer de hacerlo. Y así concluye la historia de Julia y su compañero felino. Espero que te haya inspirado tanto como a mí. Si te ha gustado este viaje de creatividad y transformación, no olvides dejar un like, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más historias como esta. Nos encantaría seguir compartiendo momentos de inspiración contigo. Hasta pronto y que la creatividad siga fluyendo en tu vida.